Ok. Muy bien. Buenos días, clase. Buenos días. Ok, chicos, entonces hoy vamos a hablar de un tercer poeta español. ¿Quién fue el primer poeta del cual hablamos? ¿Cómo se llamaba? Don Juan poeta. Poeta, sí. Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega, ¿sí? Oh, es que tiene- Anónimo, es el primero. No, ¿por qué poema? ¿Qué poema? Ay, mi alma. Sí. Ok, muy bien, sí, pero eso era un romance, es anónimo, pero de los poetas con nombre, ¿cuál fue el primero? Garcilaso de la Vega, ¿sí o no? Sí. ¿De qué ciudad era Garcilaso de la Vega? Toledo. Toledo, Ohio. Toledo. Toledo, sí, Toledo, de Toledo, muy bien. ¿Y qué recuerdan ustedes de la vida personal de Garcilaso de la Vega? A ver, Ana. Garcilaso de la Vega era un hombre de la pluma y de la espada. ¿Y qué significa eso? Significa que él pelea en la guerra, pero también era un escolar. Muy bien. ¿Y eso era una característica de qué? Del hombre del Renacimiento, ¿sí? La letra y las armas, ¿verdad? Muy bien. Después hablamos de otro poeta. ¿Cómo se llamaba el segundo poeta? Luis Góngora. Luis de Góngora, ¿sí o no? Sí. Muy bien. ¿Y Luis de Góngora, de qué ciudad en España era Luis de Góngora? Córdoba. De Córdoba, La España. nombrada. ¿Ah? La nombrada. Córdoba la nombrada. Sí. Sí. Muy bien. Y este señor en su vida personal tenía algo interesante en su vida personal. No fue en guerra. No estuvo en una guerra, entonces era escritor, 100%. Sí. ¿Verdad? Muy bien. ¿Qué otra cosa? Fue un. ¿Qué es la palabra? ¿Fue qué? ¿En inglés? Dila. Un parte de la iglesia. ¡Ah! Era Grace, no puedo verte. Era un sacerdote. Era un sacerdote, era parte de la iglesia, ¿verdad? Un sacerdote es un priest, un cura, ¿sí o no? Sí. Muy bien. Entonces, la poesía de Góngora es una poesía que tiene muchas influencia también de la poesía religiosa, ¿sí o no? Sí. Muy bien, excelente. Entonces, Góngora es representante de qué movimiento estilístico o literario? Culta. Culturanismo. Culturanismo, perfecto. El culturanismo, tienes toda la razón, mi amiga. Sí, el culturanismo. ¿Y qué es el culturanismo? ¿Quién puede explicarme? Señor Clark Kent. Sí. Significa que usas los latinismos y lengua de... No sé. Sí, Lengua vieja. claro. ¿Cómo se llama la lengua vieja? Tiene un nombre. Arcaísmos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, correcto. Usa arcaísmos, usa latinismos, usa referencias también a veces a la mitología. O sea, se llama culturanismo porque solamente las personas cultas podían entender esa poesía. No solamente las personas que podían leer, pero sino las personas que tenían acceso y conocimiento a las tradiciones romanas, griegas y todas estas cosas, y se informaban sobre la religión también. ¿Qué significa una persona culta? Educada, ¿sí? Una persona que conoce mucho de muchas materias. No solamente una persona que puede hablar de fútbol americano. For sure. ¿Sí? For sure there's más que eso. No sé, ¿puedes hablar de otra cosa diferente a fútbol americano? ¿De qué puedes hablar? Física. Baloncesto. Sí. Chicos, una persona culta, Muy bro. No es for una persona culta tiene más posibilidades de ver el mundo de diferentes maneras y no solamente de una sola manera, y eso te da la posibilidad de hacer amigos. Sí.
Como Sí. Lily. buena idea. como Lily. Lily no es- Muy bien, hoy vamos a hablar del tercer poeta No. español. Este tercer poeta español se llama Francisco de Quevedo. Francisco de Quevedo. Ujú. Y Francisco de Quevedo es lo que se conoce como un poeta del barroco. ¿Sí? Del barroco. ¿Qué es el barroco? ¿Sí? ¿Quién puede explicarme un poco características del barroco? Granto. En español. El barroco era muy emocional y Dinámico. fuerte. Fuerte, Dinámico. dinámico. Ah, Y por ejemplo, en el arte visual, Pero en la arquitectura, en la pintura, ¿cómo se manifiesta el barroco? Con colores vivos. Colores fuertes, iluminación, ¿qué más? Iluminación muy dramática. Iluminación muy dramática, eso es verdad. Si ustedes visitan las iglesias que hicieron los españoles cuando estuvieron en América, en ciudades pequeñas, el arte en las iglesias es muy fastuoso, ¿sí? Es bastante recargado, ¿sí? Tiene muchas cosas y sobre todo tiene oro, ¿sí? En el altar hay cosas de oro, en las pinturas ponen oro también. Todo eso significa ¿qué? ¿Qué expresa el barroco? Abundancia. Abundancia. ¿Y por qué España tuvo abundancia? Pero ¿por qué tuvo abundancia en un momento de su historia? ¿Y por qué? Sí, ¿y qué hicieron ellos? Cristóbal, sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El colonismo. Claro, por la conquista. Claro. ¿Qué es? Plata. Sí, sí, sí. ¿Oro? No. Sobre. Sí, Plata, sí. sí. Bueno, entonces a Fernando e Isabel dieron dinero a Cristóbal Colón para descubrir otro lugar. Y él llegó a América, ¿verdad? Entonces, ¿qué encontró Cristóbal Colón y qué encontraron los conquistadores en América que sirvió mucho a la economía de España? El oro. Oro, sí, muchísimo oro. Y habían barcos que llevaban oro de América a España y entonces España se convirtió en una potencia, ¿sí? Y comenzó a ser un imperio, el imperio español. Y todo eso sucedió, pero aquí estamos hablando, eso sucedió durante el siglo XV, ¿verdad? Porque el descubrimiento fue en 1492 y estamos hablando entre 1492 y 1500 80. algo, ¿sí? Entonces España recibió bastante dinero, pero después hubo un rey. ¿Qué es un rey? King. Que se llamaba Felipe VI, creo. Después lo vemos. Y este rey perdió muchas batallas para España. Y entonces España empezó a perder fuerza en el hemisferio, en Europa. Y tuvo una crisis económica muy fuerte. Ese es el momento de Quevedo. Es una España en crisis económica. Cuando hay crisis económica, también hay crisis social, porque la gente no sabe qué hacer y la gente no tiene qué comer y la economía del país se derrumba. O hay una palabra que es desmorona. ¿Saben qué es desmoronar? En inglés se dice ¿qué? Más o menos. En inglés es to crumble, ¿sí? Pero ojo, ¿qué palabra conocen ustedes dentro de la palabra desmorona? Moro. ¡Moro! ¿Sí? Entonces es una palabra muy fuerte porque lo que está diciendo es que cuando España tenía los moros era fuerte y era un imperio y había dinero, pero cuando se desmorona, cuando no hay moros, entonces la economía se viene abajo. ¿Verdad? ¿Sí? Pues es la interpretación y es una palabra que los hablantes nativos usamos
pero no sabemos por qué usamos esa palabra desmoronar. Yo aprendí hoy en Google. Sí, muy bien. Entonces, Francisco, es verdad, soy honesto. Qué bueno, Mira maestro. mi historia en la computadora, ahí dice. Muy bien. Francisco de Quevedo era un hombre que no era rico, pero su familia estaba relacionada con la nobleza. ¿Qué es la nobleza? Ujú. ¿Por qué? Porque sus padres trabajaban para los nobles. Entonces, Francisco de Quevedo tuvo la oportunidad de tener una muy buena educación. Se educó muy bien y también tuvo la oportunidad de hablar muchos idiomas, de ser políglota. Políglota, ¿sí? Hablar muchos idiomas. Si tú hablas más de 3 idiomas, eres políglota, ¿sí? Muy bien, fue poeta desde muy joven y escribió mucho, escribió poesía, escribió novelas, escribió cuentos, escribió narrativa, escribía de todo. Así que era un hombre de letras, ¿ok? Muy bien, pero también era una persona muy crítica y casi cínica. ¿Cuál es la diferencia entre un crítico y un cínico? ¿Qué es cínico en inglés? Ok, entonces ¿cuál es la diferencia entre una persona que es crítica y una persona que es cínica? Cínica es negativo. El cínico es negativo. Crítico ofrece soluciones o Es posible que cuando el crítico dice algo, está dando soluciones también, ¿no? Pero el cínico, No, es horrible. sí, es negativo, es pesimista. Entonces, él podía ser crítico, pero también podía ser bastante pesimista. Pero también era un observador constante de su época, de la sociedad en que vivía. Él observaba y escribía todo lo que observaba, ¿sí? Y eso lo van a ver en el poema, en el Salmo 17, que es la observación de la realidad que él hacía. Muy bien, las poesías de Quevedo también tenían la intención de ser moralizadoras. ¿Qué es eso? Morals. O sea, dar un moraleja o un mensaje. Generalmente esta moraleja pues tiene un aspecto positivo y muchas veces tiene un aspecto religioso también. Entonces él quiere dar eso también. Pero Quevedo no tiene un estilo literario definido porque hacía muchas cosas diferentes. Era satírico, pero también era una persona crítica, hablaba del amor, hablaba del humor, hablaba de muchas cosas. Muy bien. Entonces, Góngora era representante del culteranismo, ¿sí? Quevedo es representante de una cosa que se llama el conceptismo, de concepto, ¿sí? El conceptismo. Entonces vamos a estudiar un poco qué es el conceptismo y qué significa. Hay 2 recursos literarios que son predominantes en la obra de Quevedo. El primero es la aliteración. ¿Qué es la aliteración? Alliteration. Pues sí, pero ¿qué es? Es La repetición. Ok, Cal, dejan hablar a Cal. sonidos similares a empieza de otro Claro, es un sonido similar en el comienzo de una palabra para dar un tono específico al poema. Ya, ¿sí? Son como novios. Ok, perdón. Ok, muy bien. Anáfora, también usa muchas anáforas. ¿Qué es eso? Ana, anáfora, Ana. Sí. Ok, anáfora. Es la repetición de las palabras. ¿Cómo? La repetición ¿Cómo? de las ¿Cómo? palabras ¿Cómo? en la empieza de cada frase, sí. Sí, o al comienzo de cada estrofa también. Sí, estrofa. Muy bien, excelente. Entonces, Quevedo escribe poesía barroca, es pesimista, porque España va para abajo social económicamente.
Entonces, estamos listos para analizar el Salmo número 17 en la página número 28. Pregunta. ¿Qué es conceptismo? Sí. Ah, sí, ¿qué es conceptismo? Creo que primero vamos a ver el poema y después hablamos de qué es conceptismo. ¿Está bien? ¿La Grace? No, está bien. Lo siento, pero primero piensa, ¿qué es un concepto? Idea. Ok, una idea, entonces se está trabajando con ideas. Teoría. ¿Ah? Teoría. Es posible que en el conceptismo, mire, por ejemplo, en la poesía de Góngora se habla de imágenes muy específicas del cuerpo y de la realidad, ¿sí? El cuello es ¿qué? Pues sí, pero en la poesía de Góngora, ¿con qué lo compara? Cristal. Cristal luciente, ¿verdad? ¿Qué es la frente? Lilio. Lilio. ¿Qué son las orejas? No habla de las orejas. Ok, sí, pero es muy concreto. Sin embargo, Quevedo va a hablar va a poner ideas conceptuales en el poema y nosotros tenemos que descubrir cuál es la idea más fuerte. ¿Ok? Muy bien, entonces para la grabación, para por ahora, en este momento, gracias. Miren, chicos, ustedes van a hacer la estructura externa.